La paz de Dios, hermanos. Muy buenas tardes. Bien, hoy vamos a continuar con el estudio de los últimos libros históricos. Hoy estaremos viendo el libro de Nehemías. Vamos a iniciar entonces con una oración, esta clase grabada, por favor, y quiero que estemos atentos a la enseñanza de este tiempo. Gracias, Padre bendito, te damos, Señor. Queremos iniciar en tu nombre. Pedirte, Señor, que puedas tomar control de estos momentos, Señor, en el cual disponemos nuestras vidas para aprender tu palabra. Toma control, Señor, aún de estos medios, Señor, para que podamos iniciar y culminar conforme a tu buena voluntad. Gracias te damos, Dios mío. Empezamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, una vez más, Dios los bendiga, bienvenidos. Esta es una clase grabada, por favor, así que vamos a estar atentos a lo que hoy vamos a hablar. Hoy nos toca entonces el libro de Nehemías. Sin embargo, como hemos estado haciendo durante todos estos días, vamos a ver primero un video del libro de Esdras y Nehemías para tener un panorama completo acerca de este tema. Amén. Así que atentos, por favor. Los libros de Esdras y Nehemías. En la mayoría de las Biblias modernas, estos libros están separados, pero esa división sucedió mucho después de que el libro fuera escrito. Originalmente era una sola obra escrita por un solo autor. La historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeron a Jerusalén y a su templo y se llevaran a una gran parte del pueblo al exilio. Y este libro retoma la historia aproximadamente 50 años después y cuenta el regreso de varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió cuando reconstruyeron la ciudad y sus vidas ahí. El libro se enfoca específicamente en tres líderes claves quienes dirigen los esfuerzos de reconstrucción. Tenemos a Zorobabel, Esdras y luego Nehemías, y el diseño del libro se enfoca en los esfuerzos de cada líder. Zorobabel dirige a un gran grupo de personas de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo. Luego, aproximadamente 60 años después, llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Y luego es seguido por Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y estas tres historias están diseñadas para ser paralelas. Cada una comienza con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar al líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyo. Y luego, cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, la cual cada uno vence, pero de manera que en cada una de las tres partes se produce un extraño anticlímax. Regresemos un poco y veamos cómo todo encaja en su lugar. La historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien es movido por Dios para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y el autor dice que esto cumple una promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados regresarían un día a Jerusalén. Ahora, este cumplimiento debería despertar nuestra esperanza en muchas de las otras promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Tenemos la esperanza de un futuro rey mesiánico del linaje de David. Tenemos la esperanza de un templo reconstruido en el que la presencia de Dios morará con su pueblo. La esperanza de que el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición, como Él le prometió a Abraham. Y así, con todas estas esperanzas en mente, leemos la historia de Zorobabel. Su nombre significa plantado en Babilonia. Él representa a la generación nacida en la cautividad de Babilonia y él dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que se asientan ahí, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificios y después el templo mismo. La ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves.
Las historias pasadas del tabernáculo y de la dedicación del templo deberían estar en nuestras mentes. Este es el momento en el que la ardiente nube de la presencia de Dios debería descender. Él está morando con su pueblo y no sucede. Así que, aunque algunos están felices por este nuevo templo, los ancianos que habían visto el anterior templo de Salomón lloran con angustia. No se parece nada a su glorioso pasado o a sus esperanzas para el futuro. Y es aquí donde tenemos la primera historia de oposición, y es muy extraña. Los nietos de los israelitas que no fueron llevados al exilio habían vivido en Jerusalén todo este tiempo y vienen a ofrecer ayuda para la reconstrucción del templo. Y Zorobabel se niega. Dice, ustedes no tienen parte en nuestro templo. Y esto, por supuesto, genera un conflicto, el cual Zorobabel vence. Pero es muy extraño porque los profetas habían visualizado que las tribus de Israel se unirían junto con todas las naciones para participar en la adoración al Dios de Israel cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento anticlimático, por no decir más. En la siguiente sección nos adelantamos unos 60 años y conocemos a Esdras. Él es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Es un erudito en la Torá y un maestro, así que es nombrado por Artajerjes, el rey de Persia, para guiar a otro grupo de personas de regreso a Jerusalén. Y Esdras quiere traer una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Nuestras esperanzas se elevan y de nuevo llegamos a un momento anticlimático en la historia. Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas y es casi seguro que otros sí lo eran. Esdras luego apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido de que Israel debía ser santo y separado de los antiguos cananeos. Y luego dice que las personas viviendo alrededor de Jerusalén son como los cananeos. Ellos van a corromper a los exiliados. Así que Esdras ofrece una muy conmovedora oración de arrepentimiento. Pero luego, él reúne a todos los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados. Y luego, el decreto solo se cumple parcialmente. Se nos da una lista de algunos de los hombres que se divorciaron de sus mujeres. La historia es muy extraña por varias razones. Primero que nada, Dios nunca ordenó a Esdras que hiciera esto. Fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer el decreto. Segundo, el profeta contemporáneo, Malaquías, sí dijo que el exiliado debía preocuparse por la pureza, pero también dijo que Dios se opone al divorcio. Así que los resultados combinados del decreto encajan con este patrón de una conclusión extraña y anticlimática. Lo que nos lleva a la siguiente sección acerca de Nehemías. Aquí tenemos a un oficial israelita sirviendo en el gobierno persa. Y cuando él escucha sobre el estado arruinado de los muros de Jerusalén, él ora y obtiene permiso del rey persa Artajerjes para ir y reconstruir los muros. El rey incluso le da una escolta armada y muchos recursos. Así que después de llegar a Jerusalén, comienza el proyecto de construcción y también se enfrenta a oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Una vez más, nos enfrentamos a una tensión en la historia. El profeta contemporáneo Zacarías dijo que la nueva Jerusalén del reino de Dios sería una ciudad sin muros, que la presencia de Dios la rodearía, que personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías parece operar con una visión contraria. Él les informa a las personas que rodean a Jerusalén que no tienen parte en Jerusalén, y esto, por supuesto, los mueve a hostilidad. Así que, aunque Nehemías cumple su visión para la ciudad con integridad y valor, ellos tienen que construir la ciudad con guardias armados protegiéndolos. Y nos preguntamos, ¿podría todo este conflicto haber sido manejado de otra manera? Y todo esto nos lleva a la conclusión del libro en dos movimientos, primero positivo y luego negativo. Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos reúnen a todos los exiliados para un festival y enseñan y leen la Torá a todo el pueblo durante 7 días. Y luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y los viajes en el desierto. Y confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto y a seguir todos los mandamientos de la Torá.
y terminan con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pensaríamos que este es el momento decisivo, pero no lo es. El libro termina en una nota completamente deprimente. Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto. La obra de Zorobabel está deshecha, ya que él se encuentra con el templo en descuido y siendo administrado por un conjunto de gente que no está calificada. Luego descubre que el trabajo de Esdras ha sido comprometido. Encuentra a todos violando la Torá, a personas trabajando en el día de reposo. E incluso su propio trabajo en los muros está en juego porque las personas están poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto, golpea a las personas, les tira el cabello y les grita: «Obedezcan los mandamientos de la Torá». Y sus últimas palabras son una oración para que Dios lo recuerde y que por lo menos Él hizo el intento. Y así termina el libro. Quiero decir, es muy extraño, pero nos hemos preparado para esto, ¿no? Estos momentos anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Así que nos hace preguntarnos, ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Biblia? Bueno, recuerda, el libro empezó elevando nuestra esperanza en las promesas proféticas acerca del Mesías, el templo y el reino de Dios. Y luego no sucede nada de eso. Así que aunque Israel está de vuelta en la tierra, no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado. Y aunque Esdras y Nehemías hacen lo mejor que pueden, sus reformas políticas y sociales entre el pueblo no abordan los problemas centrales de los corazones. Así que el libro está apuntado a la misma necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo de Dios necesita es una transformación integral de sus corazones para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y sí, el libro termina con una decepción, pero te obliga a seguir leyendo los libros proféticos y de sabiduría, para descubrir qué es lo que Dios hará para cumplir sus grandes promesas de pacto. Pero por ahora, de eso tratan los libros de Esdras y Nehemías. Y muy interesante este resumen general que nos borda el tema de ambos libros de una manera secuencial. Claro, porque al final Esdras es el que escribió ambos libros. El día de ayer hemos estado estudiando el libro de Esdras, ¿no? Y hoy vamos a continuar con Nehemías. Bien, vamos a hacer la presentación. Ya está. Bien. El tema de esta noche no es muy largo, así que vamos a terminar mucho antes. Sin embargo, es bueno que podamos repasar un poco, ¿no? Con el libro de Esdras, básicamente hemos visto el retorno de dos grupos. El primer grupo de Zorobabel, a la cabeza de Zorobabel, con la intención de reconstruir el templo, y 60 años después aparece en escena Esdras mismo, regresando con otro grupo de judíos a Jerusalén. Hoy veremos a Nehemías. Otra vez los judíos, el tercer grupo regresa y reconstruye los muros. Zorobabel entonces aparece después del cautiverio en el imperio de los medo-persas, ¿sí? Es el que más tiempo eh, de la historia se relata, 60 años de él. En medio de, más bien después de Zorobabel aparece Esther, ¿no? En la cronología. Sin embargo, en el canon, Esther aparece al final. Después de Esther estaría Esdras y, como siempre les sigo repitiendo, el último libro sería Nehemías, ¿no? El último libro histórico. Malaquías es un profeta menor, no es un libro histórico. Por eso les digo que el último libro histórico es Nehemías. A partir de ahí tenemos 400 años de silencio con el periodo intertestamentario hasta el nacimiento de Cristo. Este cuadro es sumamente importante, pues nos ubica claramente en la verdadera línea de tiempo. En el año 605 empieza la primera invasión
Babilonia, a Israel, y en esa invasión se llevan a Daniel y a otras personas más, ¿no? El año 597 se llevan a Ezequiel, ¿no? Como figura principal y a otras 10.000 personas más. Finalmente, el año 586, Nabucodonosor invade Jerusalén después de un año y medio de tenerla sitiada y se lleva al resto de Judá, destruye Jerusalén y quema el templo. 70 años después, gracias a un edicto firmado por el rey Ciro de Persia, eh, empieza el retorno también en tres grupos, ¿no? El primer grupo, dijimos, Zorobabel guía a 50.000 personas de Babilonia a Jerusalén, el año 538, con el único propósito de reconstruir el templo. Luego aparece Esdras, guiando a 1.700 hombres y de 5.000 a 10.000 mujeres y niños de regreso a Jerusalén. El tercer grupo, que hoy veremos, está a la cabeza de Nehemías, quien guía a un grupo de regreso a Jerusalén el año 444 con el propósito de reconstruir los muros. No hay duda, hermanos, que el libro de Nehemías es un libro de cómo administrar, ¿no? Tiene las pautas, los principios de un excelente administrador que pueden ser aplicadas muy bien en cada congregación. Así que este libro es fantástico en esa área. Contexto histórico. Por tradición, se ha nombrado a Esdras como el autor de 4 libros, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Amén. Esdras y Nehemías eran contemporáneos, es decir, que ministraban en el mismo periodo de tiempo. También Ageo, Zacarías y Malaquías ministraron en el mismo tiempo que Esdras y Nehemías. Esdras era escriba y sacerdote. Nehemías era un gobernador, en realidad era un copero, ¿no? El libro de Esdras se enfatiza sobre la reedificación del templo alrededor del 516 al 515 a.C. Note que Agar y Zacarías profetizaron en los días de Zorobabel por más de 50 años antes del ministerio de Esdras. Nehemías enfatiza sobre la reconstrucción de los muros. Tanto Esdras como Nehemías guiaron grupos de judíos en su regreso. Esdras llegó a Jerusalén aproximadamente en el 457 antes de Cristo, en el séptimo año de Artajerjes. ¿Ven? Vamos a ver. eh, Vamos a buscar el libro de Esdras en el capítulo 7, versículo 8. ¿Ven? Por favor. Esdras, Esdras capítulo 7, versículo, perdón, sí, Esdras capítulo 7, versículo 8. Dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, ¿no? Nehemías llegó a Jerusalén unos 13 años más tarde, en el 444, durante el 20º año de Artajerjes, ¿no? A ver, ahora sí vamos a ver Nehemías, por favor. Libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 1, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿no? Ellos estuvieron juntos cuando la ley se leyó, ¿no? En el capítulo 8 de Nehemías, versículo 9, se menciona esto, ¿no? Dice,
Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, ¿no? También ambos estuvieron en la dedicación de los muros, ¿no? En el capítulo 12, versículo 26, dice la palabra de Dios: estos fueron en los días de Joiasim, hijo de Yeshua, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras. En el versículo 36 dice: y sus hermanos Semaías, Azarrael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos, ¿no? Es decir, ambos de alguna manera sí se conocían, sí habían compartido tiempos seguramente de conversaciones acerca de la administración del pueblo de Israel. Bueno, vayamos entonces al principio. Nehemías es enviado por el rey Artajerjes. Nehemías fue un judío que vivió en el cautiverio en Persia. Como otros exiliados, tales como Daniel y Esther, había ascendido a un alto cargo en el gobierno persa. Él era el copero del rey, es decir, que probaba la copa del vino del rey antes de llevársela, y así lo protegía, pues si alguien había puesto algún veneno en la copa, el copero moría como advertencia para el rey. Esto obviamente era de mucha confianza, ¿no? Nehemías tenía que ser un hombre que se había ganado esa confianza al cumplir esta tarea tan peligrosa, tan riesgosa, ¿no? De protección al rey. Nehemías también era consejero personal de Artajerjes, el rey de Persia, ¿no? Cuando leemos en el capítulo 1, versículo 11 de Nehemías dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él, después de escuchar las noticias tristes de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, él quería ayudar a su gente en este lugar. Nabucodonosor había derribado los muros y quemado las puertas de Jerusalén. Sin muros ni puertas, la gente vivía en peligro constante. Nehemías oyó sobre la angustia de su gente y después de orar y ayunar decidió hablarle al rey acerca de ir a ayudarlos. El rey Artajerjes I vio que Nehemías estaba triste y le preguntó qué estaba pasando. Nehemías le contó de la situación en Jerusalén y le pidió que le deje ayudar a los judíos. Dios le dio a Nehemías el apoyo de Artajerjes y lo envió a ser gobernador de Jerusalén. Nehemías fue a Jerusalén en el año 444 a.C., 13 años después de que Esdras había regresado. Entonces podemos ver que Nehemías ciertamente halló gracia, ¿no? En este hombre, en este rey persa, para poder recibir esa ayuda que él estaba pidiendo. Esto sin duda era un poco extraño, ¿no? Pero una vez más, como les dije el día de ayer, recordemos que Nehemías no era el único que estaba abogando por la presencia del Dios vivo. Tenemos a Ezequiel por otro lado, a Daniel por otro lado, la misma reina Esther, ¿no? Entonces, creo que Nehemías no estaba solo en esta situación, obviamente respaldados por Dios. La misión de Nehemías en Jerusalén. Nehemías guió al tercer grupo de judíos de regreso a Jerusalén. Poco después de llegar, salió de noche para revisar los muros de la ciudad. De una vez reunió a la gente y los animó para reedificar estos muros.
Ellos estuvieron de acuerdo, así que él los organizó y comenzaron a trabajar. Una de las razones por las que ellos tuvieron éxito fue que cada persona tuvo la oportunidad, perdón, tuvo la oportunidad de trabajar en una tarea específica, ¿no? Que realizar. Entonces, lo que hizo Nehemías es hacer una excelente división, ¿no? De los trabajos. En el capítulo 3 podemos ver la distribución que se hace por familias, ¿no? A veces el trabajo no se hace porque nadie está seguro de quién debe hacerlo. Nehemías sabía cómo organizar a la gente. No les ordenó a todos a ir a reparar los muros y las puertas, sino que le dio a cada persona, a cada familia, una parte del trabajo. Y en realidad todos lo hicieron con todo el corazón. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Una de las grandes virtudes que tenía Nehemías era justamente su capacidad de administración. El hacer esta distribución por familias para un sector, para la reconstrucción de un sector del muro, era una gran idea, ¿no? Esto aceleró muchísimo el trabajo, porque si lo hubieran hecho todos juntos, hubieran surgido problemas, dificultades, ¿no? Tal vez peleas mismas internas entre ellos, como ocurrió también en el tiempo de Zorobabel, y por eso es que se retrasó tanto la reconstrucción del templo. Nehemías en un tiempo récord terminó la construcción. Este trabajo tan intensivo y repentino atrajo la atención. Los árabes, los amonitas y la gente de Asdod, probablemente filisteos, no querían que los judíos se edificaran a Jerusalén. Estaban tan enojados de que el pueblo de Dios estuviera organizado y ganando fuerzas, así que estos enemigos comenzaron a burlarse de los judíos. Si leemos en el capítulo 4, versículos 1 al 3, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría, ¿no? Pero los judíos, hermanos, pero los judíos siguieron trabajando hasta que el muro iba por la mitad de la altura. Entonces los enemigos dejaron de burlarse e hicieron planes para atacar. Los tres líderes principales de estos enemigos eran Gesem, Tobías y Sanballat. Entonces Nehemías y los judíos en Jerusalén primero oraron para que Dios los protegiera, pero también actuaron. Trabajaron en el muro desde el amanecer hasta el anochecer, desde que salía la luz del sol hasta la luz de las estrellas. La mitad de la gente trabajaba, mientras la otra mitad los protegía con escudos, lanzas y arcos. Algunos llevaban materiales para construir en una mano y una espada en la otra. Puesto que los judíos trabajaron todo el día, terminaron los muros, fíjense, en solo 52 días. Ni siquiera les demoró 2 meses, hermanos. Así los enemigos quedaron avergonzados y por el contrario, los judíos se ganaron el respeto de las otras naciones. A ver, vamos a leer Nehemías capítulo 5, versículos 13 adelante. Dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador,
Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron, dice, ¿no? Abrumaron. mm, ¿Dónde estamos? Al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 140 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave, ¿no? Entonces, en palabras sencillas podemos decir que nunca se aprovechó de su posición de gobernador. Él sabía que el pueblo estaba en necesidad, así que él no podía exigirles más de lo que podían dar. Numerosas personas en Jerusalén estaban en grandes problemas para pagar los impuestos. Tenían muy pocos alimentos para sus familias. Algunos líderes judíos les prestaban dinero y les cobraban intereses muy altos que la gente no podía pagar. Nehemías entonces convocó a una reunión pública y les dijo a los líderes ricos que estaban obrando mal. Ellos se arrepintieron y prometieron devolver los intereses. Y también prometieron no cobrar intereses en el futuro. En síntesis, Nehemías fue de buen ejemplo para la gente. Era siervo y no señor. No indicaba simplemente el trabajo y ordenaba hacerlo, sino que él trabajaba al lado de la gente. El gobierno le ofreció dinero para los alimentos, pero a diferencia de los anteriores gobernadores, no lo aceptó, nunca durante sus 12 años de servicio. El dinero que él rechazó salía de los impuestos que tenían que pagar los pobres. Tampoco adquirió ningún terreno. Él es ejemplo de un líder como Pablo, quien sacrificó algunos de sus privilegios para poder ser de mayor bendición para otros. Nehemías tomó menos de lo que la ley le permitía. Esdras conduce al cambio. Jerusalén estaba más segura después de reedificado el muro, pero los judíos tenían muchos enemigos. Nehemías decidió establecer un sistema de vigilancia para toda la ciudad. Comenzó a planificar. Algunas secciones del muro rodeaban áreas en la ciudad donde poca gente había construido sus casas, por lo cual había partes del muro sin vigilancia. Entonces Nehemías ordenó que todos los judíos de Judá se inscribieran. Había planeado pedirles a algunas personas que se mudaran a vivir en las áreas vacías a lo largo del mundo. Aún en esto podemos ver la pericia, ¿no?, de este tremendo administrador. Él estaba consciente que habían sectores vacíos y que podían ser vulnerables al ataque de enemigos. Es por eso que mandó personas a vivir en esos lugares y por consecuencia, ¿no?, cuidar la entrada. Cuando llegó el séptimo mes, no todos estaban registrados aún, pero como había llegado el tiempo para celebrar algunas fiestas, Nehemías decidió esperar un tiempo para terminar con su proyecto. Bajo el liderazgo de Esdras, los israelitas escucharon la lectura de la ley. Esdras, Nehemías y los sacerdotes estuvieron enseñando al pueblo por muchos días. Entonces la gente observó la fiesta de los trompetas y la de los tabernáculos. Ayunaron en el día de la expiación. También durante este tiempo Nehemías y Esdras restauraron el ministerio del templo. Bueno, básicamente ese era el propósito de Esdras, ¿no? La gente confesó sus pecados y adoró al Señor. Prometieron seguir las enseñanzas de Dios que Moisés les dio. Esdras enfatizó 2 leyes. Primero, los judíos no debían permitir a sus hijos e hijas casarse con extranjeros. Y segundo, debían guardar el día de reposo santo. Programa y política de Nehemías. Después de terminar con todo esto, Nehemías trabajó para terminar su plan. La gente echó suertes para ver quién se mudaría y el 10% de los judíos se mudaron a Jerusalén. Ahora el muro estaba seguro. Nehemías eligió un día para dedicar el muro. La provincia entera de Judá llegó y Nehemías dividió los líderes y los miembros del coro en 2 grupos. Esdras y Nehemías guiaron a estos grupos mientras marchaban alrededor de este. Un grupo fue por la derecha y el otro por la izquierda. Los 2 grupos se encontraron en el templo. Allí los cantaron y dieron alabanzas a Dios. El regocijo podía oírse desde una gran distancia. Amén.
Realmente, hermanos, entonces la tarea que le fue dada lo cumplió con creces, ¿no? Y realmente era positivo. En los años 433 al 432, Nehemías volvió a Persia, que es el moderno Irán. Luego, cuando volvió a Jerusalén, después de un buen tiempo, encontró serios problemas. Habían extranjeros viviendo en la ciudad, los judíos habían dejado de diezmar, así que los sacerdotes y los levitas habían abandonado el templo. Nehemías hizo salir a los extranjeros, entre ellos estaba Tobías, una monita. Entonces Nehemías limpió el templo y restauró los servicios del templo. Una vez más vemos que sin tener un líder fuerte, los judíos abandonaban a Dios. En el capítulo 13 de Nehemías, versículo 10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno en su heredad, ¿no? Eran personas que ya no recibían el apoyo en cuanto a los diezmos, etc. Nehemías también se dio cuenta de que la gente no guardaba el día de reposo. Les recordó a los líderes que el cautiverio les había llegado a causa del pecado. Ordenó que las puertas de la ciudad quedaran cerradas en el día de reposo porque no quería que nadie entrara para hacer ventas en el día del Señor, ya que esto era en contra de la ley. Bueno, finalmente Nehemías les advirtió a la gente nuevamente sobre el peligro de casarse con los gentiles. Les contó que las esposas extranjeras habían sido la causa del pecado de Salomón. El nieto del sumo sacerdote se había casado con la hija de Sanbalat, el gobernador de Samaria, y Nehemías no le permitió vivir en Judá. Él podía tomar esta decisión tan difícil porque era un ejemplo de piedad. El libro de Nehemías termina con esta oración. Nehemías 13:31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bueno, así termina, ¿no? Estos 13 capítulos breves del libro de Nehemías. Básicamente es una especie de autobiografía de este hombre que fue escrita por Esdras, ¿no? Donde nos habla justamente el trabajo y la pericia, decía, que desarrolló junto al pueblo para la reconstrucción de los muros. Amén. Bueno, espero, hermanos, que hayan podido aprender. Yo quiero animarles a que puedan leer el libro de Nehemías eh, en todos sus capítulos y podamos aprender, porque este es un libro muy, muy bueno, muy interesante para llevar adelante cualquier tipo de liderazgo, incluso dentro del hogar. Amén. Pues bien, con esto hemos concluido, hermanos. Eh, Vuelvo a repetirles que esta es una grabación, por lo cual les pido que pongan sus nombres en el grupo de WhatsApp para ponerles en la lista. Amén. No se olviden, hermanos, mañana viernes hay webinar y el sábado es nuestra última clase, así que les espero desde las 8:30 para poder concluir de buena manera este ciclo, ¿no? Esta materia. Amén. Bueno, vamos ahora para terminar. Gracias, amado Dios, te damos, Señor. Gracias por habernos permitido, Padre, tener este espacio, este lugar, Señor, donde podemos aprender más de tu palabra. Te ruego puedas tomar control, Señor, del corazón de mis hermanos, de la mente, y que todo lo que hemos aprendido en estas clases, Señor, pueda ayudarnos a crecer y a madurar. Gracias, amado Dios. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el sábado. Dios los bendiga. Un abrazo a todos.